Bienvenidos nuevamente. Hoy estamos tratando un tema que es particularmente interesante para mí y es cómo estamos tratando los ejercicios de negociación, cómo los llevamos a la práctica. Hoy quiero proponerles, quizás dentro del marco de algunas teorías de la negociación, un par de ejercicios de que ustedes puedan realizar en sus empresas para que ustedes quizás puedan familiarizarse con lo que nosotros entendemos por lo que son algunas prácticas de negociación, para que ustedes puedan fortalecerse en lo que hemos venido tratando y quizás amalgamar un poco más en lo que queremos que nosotros entiendan sobre lo que es la negociación. Entonces, nuestra lección de hoy, ejercicio de negociación. Primero de todo, ¿por qué nos preocupa? O sea, ¿por qué nos preocupa a nosotros que ustedes aprendan? Pero ¿por qué nos preocupa la negociación como un concepto? Primero de todo, negociamos todos los días y no nos damos cuenta. Esto es una realidad. Negociamos en la familia, en el trabajo, con los jefes y con los subalternos. No es fácil negociar y las competencias son escasas. Las competencias en el sentido de que los fines por los cuales negociamos, los objetos, los intereses son siempre finitos y es por eso que tenemos que llevar a cabo una negociación constante, por más que no sea siempre una negociación agresiva, una negociación bélica o una negociación que sea explícita. Ahora, no es fácil negociar. Las competencias son escasas, como les dije, y manejar estrategias efectivas para lograr acuerdos y establecer relaciones permanentes y beneficiosas es exactamente la razón por la cual nosotros queremos que ustedes negocien, queremos que ustedes estén pendientes de lo que estamos haciendo hoy y queremos que por eso estén hoy particularmente atentos a la lección que estamos tratando. Ahora, aunque no querramos, somos políticos sanitarios, hacemos políticas para identificar y prevenir problemas. Hacemos lobbies para asignar recursos. Evaluamos el uso de los recursos. Identificamos brechas de competencias, infraestructura, equipamiento, capacidades institucionales. Ahora, no nos damos cuenta de esto, pero cada uno de nosotros, de cierta forma, fungimos dentro de estos roles. Ahora, ¿cuál es el compromiso del facilitador? Hay dos tipos de actitudes que nosotros tomamos en la negociación. Nosotros somos o negociadores o somos facilitadores. Y es por eso que nosotros tenemos que entender cuál es el rol que jugamos. El compromiso del facilitador, que es aquel que facilita la negociación, y nosotros podemos ser a veces negociadores y facilitadores, porque estamos promoviendo la negociación también, es lo que pide y lo que promete en función de un objetivo superior. Eso es la facilitación de la negociación. ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que estamos buscando cuando hacemos la negociación? Bueno, queremos aplicar un modelo de negociación por cooperación, gana-gana. Hemos venido repitiendo este proceso ad eternum, quizás ya se han cansado de entenderlo, pero quizás es importante de que ahora ya quede sellado. No es un proceso que sea dialéctico, no es un proceso que sea semántico, es una realidad. La única forma en que las negociaciones funcionan es si nosotros buscamos un proceso de ganar-ganar, en la cual las ambas partes o todas las partes comprometidas salen beneficiados del proceso. Yo les comenté hace un tiempo el ejemplo de lo que fue las negociaciones de paz en 1996 en Guatemala, que fueron el fin de un conflicto armado que duró 36 años entre la guerrilla y el ejército. Fue un proceso que fue muy desgastante porque fue un proceso que culminó una guerra armada en la cual hubieron 200.000 muertos, sin contar la cantidad de pérdidas materiales, desplazados internos y pérdidas emocionales, sin hablar. El tema, el punto crucial por el cual este proceso ha sido sostenible, o por lo menos se entiende que ha sido sostenible, es porque se ha referido a un proceso donde se han enfocado los orígenes de la guerra, donde se han enfocado los procesos que llevaron hacia el proceso bélico, hacia el conflicto. El conflicto siempre ha existido desde el comienzo, desde la colonia, que son procesos represivos, procesos culturalmente injustos,
pero la realidad se ha exacerbado desde 1954, perdón, hasta 1996, con políticas agrarias injustas. El punto es, cuando se inició la negociación, cuando se inició el proceso de negociación entre el ejército como representante del gobierno, es cuando se empezó a hablar sobre los temas que realmente importaban. Cuando se empezaron a tratar estos temas, se empezaron a enfocar sobre qué temas eran realmente vitales y se dividieron entre dos temas. Uno fueron las políticas que son los temas operativos, que eran el cese al fuego, que fueron también las políticas del desarme y la reinserción política de los grupos insurgentes. Pero otro tema mucho más interesante que fue para la insurgencia, que fue para el pueblo, entiéndase, que fue para el común de la gente, fue el trato de aquellos temas socioeconómicos que causaban injusticia, que causaban condiciones desiguales, que causaban insatisfacción en la comunidad en general, en el pueblo en general, que eran aquellos temas tales como la desigualdad educativa, la desigualdad cultural, la ley del catastro, los temas de la mala distribución de las tierras, etcétera, etcétera. El punto es de que cuando se empezaron a tratar las negociaciones, se tardaron 6 años en total para concluir las negociaciones. 6 meses fueron dedicados a tratar los tratados operativos, que fueron solamente el tema de la guerra, el cese al fuego, que es justamente el final de la guerra, el desarme, etc. Sin embargo, se tardaron 5 años y medio para tratar los temas sustantivos, que fueron los temas que iniciaron el conflicto, que pueden ser inclusive remontados a los tiempos de la colonia. ¿Cuál es el punto de todo esto? De que solamente fue cuando se enfocaron en los procesos de ganar-ganar, procesos colaborativos, procesos donde se enfocaron en los intereses de ambas partes, el ejército en que haya paz, en que haya una cierta hegemonía, en que haya una falta o una ausencia de violencia, el gobierno lo mismo, en que haya una falta de violencia. La guerrilla como representante del pueblo, por decirlo así, en que hubiese una atención a las necesidades de las clases más humildes y de esa forma que se tratasen las injusticias sociales. El punto fue de que más allá de la misión inmediata de la guerrilla, se enfocaron en las necesidades del pueblo, se involucraron en Naciones Unidas y de pronto hubo un proceso a nivel país, un proyecto país, en el cual todo el mundo, todo el país se vio involucrado en un interés que llevó a una colaboración de ganar-ganar. Esto es un ejemplo de una negociación ganar-ganar, un proceso colaborativo. Y esto es exactamente a lo que debemos buscar nosotros como negociadores. Ahora, esto es un macro ejemplo, es un ejemplo que se ha utilizado en libros de historia y será utilizado en libros de historia como el primer caso de una resolución de un conflicto violento, una resolución de guerra de calibre magno. Pero podemos remitirnos a una resolución de conflicto de pareja, que es el ejemplo más común, en el cual también se tiene que buscar a través del entendimiento, a través de la negociación, un proceso de ganar-ganar. Y esto es exactamente, nosotros tenemos que utilizar las mismas técnicas en ambas instancias para entonces poder nosotros llegar a un proceso colaborativo y aplicar el mismo modelo de negociación por cooperación buscando el ganar-ganar, y eso es lo que estamos interesados. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Y esto es efectivamente a la forma que nosotros vamos a llegar a este proceso de ganar-ganar. Bueno, queremos conocer y optimizar sus competencias, conocer y optimizar las competencias de este modelo. Ver la negociación en base a posiciones, no ver la negociación en base a personas. Esto ya lo hemos estipulado, pero sí es importante que lo recuerden. Describir la negociación por cooperación, no la negociación por competencia, sino por cooperación. Describir y aplicar las 7 elementos claves de la negociación por cooperación. Identificar situaciones difíciles. Esto es muy importante, identificar situaciones que son difíciles. Entonces,
¿Qué les voy a dar aquí? Una definición de negociación que quizás a mí me ha servido mucho y quizás en este caso a ustedes les pueda servir como una referencia de Roger Fisher. Y dice, la negociación es un proceso conjunto en el cual cada parte intenta lograr más de lo que podría conseguir actuando por cuenta propia, sin dañar los intereses del otro. Esto es una definición, obviamente, de la negociación colaborativa, una negociación cooperativa. Es el concepto de que entre dos podemos más que de a uno. El total de la unión de las partes es más de que el total de las partes individuales. Es simplemente decir de que en equipo se puede más. Y esto es lo que justamente busca el concepto de la negociación de Roger Fisher. Entonces, el problema. ¿Cuál es el problema que estamos enfocando? Negociar en base a posiciones. ¿Por qué? Porque claro, cuando nosotros negociamos, nosotros hemos dicho muy claramente de que cada uno toma una posición. Si las posiciones fuesen las mismas, si las posiciones fuesen exactamente las mismas, no habría que negociar. O peor todavía, sería imposible negociar porque la posición sería la misma exacta y entonces no sería posible porque el objeto es exactamente el mismo y entonces no habría forma de lograrlo porque los objetivos son los mismos. Entonces, negociar en base a posiciones produce acuerdos insensatos, es ineficiente, pone en peligro la relación, es peor en la relación multilateral, ser amable no es la solución y además, muy interesantemente, existe una alternativa. Es por eso que negociar en base a posiciones es justamente la versión antigua y la que tenemos que descartar. Hoy en día hablamos de negociación por cooperación. No es en contrapartes, sino más bien negociar justamente trabajando juntos. La clave radica en saber lo que quiere la otra persona, demostrar la manera de conseguirlo y al tiempo que uno logra lo que quiere. Esto es adaptado de Herb Cohen, que es un gran estudioso, en 1985 lo dijo. Ahora, fíjense justamente el segundo punto, demostrar la manera de conseguirlo. Nosotros en la lección anterior hablábamos sobre las críticas y justamente lo que veníamos diciendo es gran parte de la dificultad del proceso de negociación es cómo poder manifestar nuestros intereses reales en el proceso de negociación sin mostrar debilidad y sin que se aprovechen de esta condición, de esta realidad. Entonces, a nosotros nos interesa justamente poder efectuar esto, poder demostrar que nos interesa el proceso de manifestar nuestros intereses reales y obviamente demostrar la manera de conseguirlo. No solamente demostrar qué es lo que nos interesa, sino que también establecer un camino, trazar un proceso, trazar una ruta hacia una resolución, trazar una ruta hacia un proceso que realmente sea colaborativo. Y finalmente, al tiempo que uno logra lo que quiere. El factor tiempo obviamente es determinante, es un costo el tiempo y no podemos sustituirlo por beneficio adicional porque al fin y al cabo nos puede significar un costo demasiado elevado. Entonces, punto esencial, ¿qué somos? En la negociación colaborativa somos socios y eso es lo que tenemos que recordar. En la negociación de pareja es donde realmente podemos mejor ver eso. Somos socios y tenemos que trabajar como tales. Si nosotros pensamos de que somos socios porque tenemos que buscar un bien común, o mejor dicho, tenemos que buscar un beneficio para ambos, es donde nosotros realmente vamos a poder trabajar conjunto a pesar de nuestras diferencias. Como lo hemos dicho anteriormente, pero como ustedes probablemente saben, ad nauseam, los seres humanos somos personas intrínsecamente diferentes, pero en nuestro espíritu socialmente colaborativo tenemos que buscar puntos en común que nos permitan interactuar, enriquecernos, formar sociedades, formar partnerships, formar interacciones que nos enriquezcan, que nos fortalezcan y que nos permitan establecer puntos donde el equipo nos permita hacer más que de a uno. Entonces, tenemos un objetivo en común.
Esa es la realidad. El crecimiento de la raza humana, si usted quiere ser altruista, la relación de pareja si quiere ser quizás más inmediato, o el negocio si quiere ser más purista. El hecho es, tenemos un objetivo en común, la negociación es la manifestación de aquello, buscar ese objetivo en común es nuestro desafío y entonces tenemos que mantener esto en mente a la hora de llevar a cabo la negociación y es por eso que estamos justamente contemplando esta serie de soluciones. Ahora es que viene el primer ejercicio. Nosotros vamos a contemplar qué es lo que nosotros vamos a atenuar a la hora de llevar a cabo la negociación y entonces queremos ya hacer un ejercicio de priorización para lograr un mejor acuerdo. Y entonces este es un ejercicio que nosotros querramos que ustedes lleven a cabo con su equipo, en su empresa, con amigos o simplemente como un simulador porque le va a ser tremendamente efectivo a la hora de llevar a cabo una negociación con sus colegas. Va a requerir un esfuerzo porque sí implica juntar, usted obviamente tiene la ventaja de estar participando en este proceso académico, no todos lo tienen, pero si usted le explica a sus colegas el beneficio de estar trabajando en este ejercicio, usted entonces va a poder explicarles por qué es bueno de que lo desarrollen y de esa forma entonces van a beneficiarse todos por el aprendizaje que van a haber alcanzado. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que estamos trabajando en este momento? Primero, tienen que organizar grupos de 5 personas cada uno. Organizar grupos, pueden ser 3 o 4 grupos, y tiene que hacer una lista de 10 problemas de desastres. Vivimos en México, aquí en México, si ustedes están en otros países, capaz que no sabrán apreciarlos, en México sabemos de desastres, pero bueno, desastres de cualquier naturaleza. Fundamentar la importancia de cada uno y elegir al problema más importante. Ahora, no se fijen en los desastres específicamente y ahora les voy a explicar por qué. Sí quiero de que a la hora que se desarrollen este ejercicio, de que elijan al problema más importante. Y ahora les explico por qué. Porque a la hora de que ustedes piensen, quiero que decidan de que una vez que hayan trabajado, quiero que piensen una vez, y acá hay un líder, ustedes quiero que piensen que va a haber una persona manejando el ejercicio que determine si hubo consenso. Hubo consenso porque, o sea, volviendo a la slide anterior, tienen que elegir el problema más importante. Y entonces, obviamente hay una lista, entonces si hubo consenso o no. El consenso, ¿cómo se determinó? O cómo se tendría que haber determinado. Si hubo acuerdos previos, si hubo imposición por liderazgos naturales, si fueron buenos negociadores. De vuelta, voy a volver al ejercicio natural para después, para que puedan verlo y para que puedan tomarlo como referencia y entonces para que vean el resultado. Usted que es el estudiante, usted que es el punto de referencia, que va a ser el facilitador del ejercicio, tiene que ser la persona que esté manejándolo. Entonces, de vuelta, se organizan grupos de 5 personas cada uno, se hacen una lista de 10 problemas de desastres naturales, pueden ser desastres de la oficina, pueden ser problemas, caos, como quiera usted llamarlo. Y fundamentar la importancia de cada uno. ¿Por qué fundamentar la importancia de cada uno? Porque tiene que hacer un orden, tiene que establecer por qué es importante cada uno, qué tipo de impacto causaría cada uno, tiene que entender qué tipo de efecto causaría cada uno y en base a eso determinar por qué es un desastre y por qué se califica como tal, cuál es el impacto que causaría y elegir el problema más importante. Dentro de cada grupo tiene que elegir el problema más importante. Y entonces, ahí tiene que establecer cuáles fueron los acuerdos previos, cómo negociaron dentro del grupo, cómo se impuso por liderazgo natural y cómo fueron los buenos negociadores. Entonces, aquí es cuando, ¿cómo podemos determinar? Cuando hubo consenso es porque hubo acuerdos previos, cuando hubo imposición por liderazgos naturales y cuando hubo buenos negociadores. Esto es cuando hubo consenso, ¿no? Ahora, cuando no hubo consenso, cuando no se llega a un entendimiento, debemos encontrar una fórmula para ponernos de acuerdo. Aquí es donde justamente usted tiene que facilitar este proceso. Usted recuerde que para hacer estos ejercicios tiene que actuar como facilitador y es importantísimo su rol en este proceso. Debemos encontrar una fórmula para ponernos de acuerdo, primero de todo. Podemos hacer una guerra de posiciones y esto obviamente no es el proceso ideal
porque esto implicaría de que estamos llegando a una negociación que sea competitiva, que sea un proceso coercivo y no colaborativo, y podemos aplicar el juicio de expertos mediante varios métodos. El método más tradicional, votaciones sucesivas. Entonces, ¿cuáles son las votaciones sucesivas? Votar por clasificar cada problema según prioridad alta, media y baja. Al menos debe quedar 2 problemas en cada grupo de prioridad. Esto quiere decir 20%, porque claro, se divide entre 5. Analizar los problemas con prioridad asimétrica y votaciones sucesivas hasta lograr un acuerdo. El método de negociación por cooperación, por oposición, separa a las personas de los problemas para ver intereses y no posiciones, incorpora las percepciones, asume las emociones y valida las comunicaciones. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Y aquí es un punto muy importante, separar las personas de los problemas. Los negociadores son personas. Esto quizás puede ser un poco jocoso, un poco lúdico que lo repitamos, pero es importante de que nosotros lo repitamos para que quede asentado en relación al problema. No confundir las relaciones con el problema, porque esto es una actitud que usted tiene que mantener siempre, porque es la mejor forma de diferenciar los tipos de problemas. No puede asignarle un valor numérico a la persona porque justamente la capacidad que tienen de diferenciarse, la capacidad que tienen de establecerse como seres individuales es donde realmente se va a poder diferenciar. Y los intereses del negociador, el fondo, la forma, el ambiente. Y hay que separar el fondo de la forma. Entonces, siguiente punto. El mundo de las percepciones. Es un tema que hemos hablado y es absolutamente importante que ustedes lo tengan muy pendiente. Póngase en el lugar del otro. Bueno, procure ponerse en el lugar del otro. Obviamente que hemos hablado de este tema y sí implica que usted tenga amplio conocimiento o lo más amplio que la información y el tiempo le permita para entender qué es lo que la otra persona percibe, cuáles son las dificultades o cuáles son las condiciones que la otra persona enfrenta, cómo son las actitudes que la otra persona está manejando, y entonces de esa forma usted puede entonces liberar algún tipo de entorno que le permita ponerse en la posición del otro. Entonces, póngase en la posición del otro. ¿Qué tipo de dificultades podría estar manejando la otra persona? Utilice el ejercicio, obviamente, que hemos diseñado recién. Y entonces, ¿conoce los temores propios y ajenos? La otra persona, ¿qué puede estar pensando? ¿Usted conoce los temores de ellos? ¿Conoce los temores suyos, la otra persona? ¿Qué tipo de temores está formulando? ¿Qué tipo de temores está proyectando sobre la negociación? En el tema de los desastres, por ejemplo, imagínense que estén en un edificio de alta capacidad. ¿Qué tipo de miedos podrían entonces estar formulando si el espacio de trabajo donde ustedes están efectuando sus labores es un espacio elevado? Entonces, obviamente, el impacto va a ser diferente al tipo de impacto que va a tener el espacio de trabajo donde sea un espacio al ras del suelo. Ejemplos tontos, pero el efecto es simplemente el mismo. Los miedos se manifiestan de diferentes formas y esto es una contemplación que ustedes tienen que tener a la hora de negociar, a la hora de ponerse en el lugar de la otra persona. No culpar al otro. Qué interesante concepto. Es tan absolutamente fácil culpar a la otra persona. Es el método americano versus el método japonés. El método americano. Siempre hay un culpable. Si las cosas no salen bien es porque automáticamente alguien no lo hizo bien y entonces en el equipo la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y entonces si la cadena se rompe es porque alguien tuvo la culpa, hay un eslabón débil y entonces obviamente podemos desligarnos, podemos lavarnos las manos porque obviamente alguien tuvo el error y entonces bueno, nos lavamos las manos, no es culpa nuestra. El sistema japonés es no importa quién tuvo la culpa, ya lo resolveremos, el tema es hay que resolverlo. Es excelentemente tentador encontrar a un culpable en este tipo de procesos.
Es muy fácil, es muy tentador y nosotros nos llama mucho la atención la posibilidad de buscar a alguien que nos permita a nosotros alejarnos, inflarnos y decir que no funcionó solamente porque la otra parte no estaba comprometida. Y esto también funciona muy bien en el campo de las relaciones. El altruismo no nos permite, en este caso, jugar. En este caso solamente utilizamos el ego y la arrogancia y entonces es muy fácil y es muy egocéntrico el simplemente decir no funcionó porque la otra parte no se comprometió a resolver el proceso. Aquí no estamos llegando a nada y al final los que salimos perjudicados somos nosotros. No hemos salido beneficiados, lo único que salió lastimado es el proceso, nuestro ego sigue intacto, pero salimos tan egoístas como siempre. No se dé el lujo de culpar a la otra persona porque el proceso falle, porque la otra persona también está en total y absoluto derecho entonces de culparlo a usted. Y recuerde que es una cuestión de percepciones esto de la negociación. Comentar las mutuas percepciones. Este es el punto siguiente. Antes de culpar, si usted, a la misma forma que veníamos hablando en la lección pasada sobre las críticas, es muy valioso tomarse el tiempo de hablar sobre cómo se percibe a la otra persona. ¿Por qué? Porque si usted le elimina el juicio de valor al comentario y simplemente de forma constructiva, ahora sí, utilizando las recomendaciones y las herramientas que le presentamos la vez pasada, usted simplemente toma una actitud constructiva e interpreta las actitudes de la otra persona de la forma más positiva posible y las comenta, las comparte y sobre todo las refleja de la forma que a usted le hacen sentir. ¿Cómo se transmite esto en vocablos? ¿Cómo se transmite esto en frases? Por ejemplo, cuando usted lleva a cabo tal acción, el efecto que tiene en mí es tal. No está haciendo un juicio de valor, lo único que está haciendo es identificando una acción e identificando una reacción en usted. No le está asignando un juicio de valor. Lo único que está haciendo es simplemente manifestando y compartiendo una percepción en usted. Aquí usted le está eliminando el juicio, le está eliminando el efecto emocional ajeno, el efecto emocional secundario para simplemente asignárselo a usted. Si usted crea una dinámica en la cual ambas partes están intercambiando las percepciones para que ambos estén pendientes de cómo la contraparte percibe el proceso, usted está garantizando que las emociones, los miedos, las percepciones estén sobre la mesa. Usted entonces está de vuelta poniendo sobre la mesa los verdaderos motivos que llevan a el conflicto, hacia las tensiones, y entonces de esa forma la vulnerabilidad lleva a la honestidad y entonces hacia una negociación constructiva, una negociación compasiva, una negociación constructiva que realmente logra beneficiar a ambas partes. Y eso es lo que estamos buscando. Así que recuerde, comente las mutuas percepciones. Es una gran herramienta de que parte de la base de la honestidad, de la humildad, que puede ser en mutuo beneficio. Ahora, ser consistente con los valores y las percepciones. No es suficiente con simplemente compartir las actitudes, compartir los valores, compartir las percepciones que usted está manifestando. Ser proactivo al principio o en algún punto o simplemente al final de la negociación. Es extremadamente valioso si la actitud que usted manifiesta es aquella de ser consistente, aquella de buscar ser respetable, pero sobre todo buscar algún tipo de lógica en sus acciones, que la otra persona pueda depender de que usted va a actuar de cierta forma a lo largo del proceso de negociación. Ser consistente con los valores y las percepciones, de que si usted se manifiesta con unos valores, y sobre todo son valores elevados, de que usted efectivamente pueda entonces manifestarse y representarse
con los mismos valores a lo largo del proceso de negociación. Es así de simple. Usted al final va a solamente ser aquello que representa. Su persona y su reputación van a manifestarlo, van a representarlo, van a reflejarlo a lo largo de toda su vida. Y en el proceso de negociación no es diferente. ¿Esto qué quiere decir? Esto simplemente quiere decir que lo único que tiene que hacer usted es ser consistente para lograr un beneficio del proceso de negociación. Ni siquiera ser honesto le estoy diciendo en este momento, pero sí ser consistente a lo largo de obtener un beneficio. Involucrarlos en el proceso. ¿Involucrar a quién? Involucrar a la contraparte, involucrar a los participantes, involucrar a los mediadores, involucrar a todos aquellos afectados. Hemos hablado de esto y aquí lo volvemos a repetir. Involucrar a aquellos que se puedan ver afectados, a aquellos que puedan tener una opinión y a aquellos de que efectivamente puedan dictaminar sobre el proceso, puedan afectarlo efectivamente. Simplemente usted tiene que tomar una parte en la cual usted esté manifestando, o mejor dicho, permitiéndole a otros manifestar su perspectiva sobre el proceso. ¿Cuál es el siguiente punto? El mundo de las emociones. Como yo le comenté anteriormente, el proceso de la negociación es un proceso muy emocional y el mundo de las emociones tiene un rol determinante en este caso. Reconocerlas como legítimas, explicitarlas. Esto no es un error ortográfico, pero realmente una acción, explicitarlas, hacerlas explícitas y comprenderlas, las propias y las ajenas. A través de procesos, como yo le comenté, la crítica, nosotros tenemos que buscar la forma de que las emociones se vuelvan explícitas, de que se manifiesten, de que las emociones realmente se lleven a flor de piel. Y esto es una excelente forma de que nosotros nos permitamos comunicarnos de forma más honesta, mucho más humana. Entonces, en el mundo de las emociones es donde nosotros realmente logramos hacer avances en el campo de la negociación. Hay que reconocer de que hay emociones involucradas, no podemos hacer de las negociaciones de ningún tipo un proceso frío y abstracto, porque eso sería una vil mentira y sería una forma excelente de llevar las negociaciones a un fracaso, porque todos tenemos emociones invertidas en todo tipo de negociaciones y especialmente las negociaciones laborales, y entonces reconocerlas es una necesidad, es una realidad y tenemos que darles el espacio que requieren. Hay que explicitarlas simplemente porque hay que buscarles el espacio para que se manifiesten. Como le dijimos anteriormente, nosotros tenemos de que a través de la crítica, a través de la comunicación, de la interacción, de la honestidad, de los espacios, de la facilitación, de la mediación, tenemos que permitirles de que lleguen a flor de piel, de que lleguen a la superficie y entonces de que permiten interactuar con nosotros. Y más difícil todavía, comprenderlas. ¿Qué gracia tiene de que las emociones se manifiesten si nosotros no entendemos lo que significan, el impacto que tienen en nuestra relación? ¿Cuál es el beneficio, cuál es el efecto de las emociones si nosotros no estamos captando el efecto que están teniendo sobre la otra persona? En una relación de pareja, de vuelta, esto creo que es el caso más lógico, porque todos podemos remitirnos a este tipo de relación, todos podemos remitirnos a la negociación, a las negociaciones que hacemos en pareja, y quizás podemos utilizar este tipo de vivencias para crear aprendizajes en las negociaciones corporativas, las negociaciones empresariales. Y es por eso que son muy buenos y es por eso que espero que me permitan utilizarlos en este tipo de lecciones. En las negociaciones de parejas, nosotros entendemos que hay varias instancias en las cuales las emociones afloran, las emociones salen a flor de piel. Y sin embargo, por falta de habilidad verbal, por falta de capacidad de comunicación, por falta de comprensión o simplemente por falta de voluntad, nos es a veces tremendamente difícil manifestar o utilizar las palabras, verbalizar, vocalizar el verdadero significado de las emociones.
Pero esto es lo más lógico del mundo, porque justamente lo que distingue las emociones de la razón es que la razón es un proceso intelectual que nos permite a nosotros comunicarlo. ¿Cómo uno comunica el amor, el odio, el deseo? Es imposible, o es por lo menos muy difícil. Es absolutamente imposible comunicar uno la alegría, o por lo menos a mí me resulta imposible comunicar cuando yo siento alegría. Y entonces, bueno, imagínese uno en una negociación, en una situación de tensión, procurar comunicar una emoción hacia otra persona. Entonces, reconocemos de que es difícil y sin embargo entendemos de que es absolutamente esencial de que se encuentren canales en los cuales o a través de los cuales esas emociones se puedan transmitir o por lo menos se puedan capturar de la forma más pura posible, de que la contraparte realmente haga un esfuerzo válido para realmente entender o por lo menos capturar, percibir, retener qué es lo que la otra persona está sintiendo en ese particular momento de conflicto. Y ese es en ese momento en el cual se hace un avance. Suena pedagógicamente apropiado decir que tenemos que comprender las emociones. En realidad es una falacia. Es una falacia porque es imposible comprender las emociones de la otra persona. Sin embargo, tenemos que decirlo porque eso es a lo que tenemos que llegar. Ese es el sumum de la comunicación, cuando nosotros logramos comprender las emociones. Eso no quita, y aquí sí hago una referencia muy específica, eso no quita de que en una negociación exitosa no sea aquella en la cual las partes no ponen sus emociones o no manifiestan lo que sienten con respecto a aquello que se busca. Si hay una interacción honesta, si hay una interacción emocionalmente congruente, si hay una interacción en la cual hay una simbiosis y hay un respeto por las contrapartes, entonces va a ser mucho más fácil poner las emociones en la mesa. Pero también reconozco y reconocemos todos de que es ferozmente difícil comprender, captar las emociones de la contraparte. Aún así, hay que hacer un esfuerzo por entender, hay que hacer un esfuerzo por captar, por capturar, por retener, por reaccionar, por absorber lo que la otra persona está sintiendo, porque la otra persona está manifestando y entonces actuar de forma acorde. Con la mayor cantidad de información y la mayor cantidad de referencias obviamente es mucho más fácil, pero bueno, sí reconocemos de que es tirando a imposible entender al 100% lo que se refieren con las emociones de la otra persona. Ahora, sí ahora me hago referencia a la otra parte, que la otra parte se desahogue sin reaccionar ante un estallido emocional. Ahora sí, el 50% del trabajo de la comunicación emocional es permitir el desahogo y escuchar. El desahogo es simplemente permitirle a la otra parte de que haya una canalización emocional. No se procura de que la otra parte comprenda o realmente capture todo lo que se está desahogando. A veces es un proceso verborrágico y emocionalmente incomprensible, pero sí entonces permitir que haya un desahogo emocional, de que realmente haya un flujo de emociones, de percepciones y entonces realmente de que salga, de que se canalice para que se suelten las tensiones y de esa forma poder entonces rellenar esos espacios que han sido vaciados de tensión, de enojo, con actitudes quizás más constructivas, con información, con racionalización, quizás con un poco más de lógica, que es probablemente el proceso más valioso. La semiología de los gestos y la comunicación no verbal. Se los he dicho antes, 55% del lenguaje es no verbal. Yo ahora les estoy comunicando a ustedes de forma no verbal, quizás de forma mucho más efectiva que de forma verbal.
depende de ustedes cómo me estén leyendo. Si ustedes me están leyendo a mí, si ustedes realmente me están prestando atención, ustedes quizás pueden estar inclusive percibiendo mucho más de mi lenguaje corporal que de mis palabras. Ustedes pueden estar determinando mucho más de lo que yo les estoy diciendo. Pero obviamente yo estoy en un modus académico, que es muy diferente. Si yo estuviese enojado, o si yo estuviese feliz, o si yo estuviese frustrado, sería muy diferente porque yo no estaría en un modo quizás teátrico, en un modo quizás actorial, estaría en un modo quizás mucho más personal, mucho más honesto, por decirlo así. Pero sí, el lenguaje corporal es tremendamente importante y la semiótica, la importancia de nosotros capturar el lenguaje verbal, y es por eso que cuando nosotros decimos que hay que escuchar, que hay que entender, que hay que utilizar el lenguaje verbal, no es un chiste, no es una ciencia inexacta, en realidad es un proceso muy concreto y cuanto más conocemos a una persona, mejores nos volvemos en leer el lenguaje corporal. Y es más, nos volvemos tan buenos en leer el lenguaje corporal que nos volvemos mejores a la hora de leer lenguaje corporal porque sabemos que lo que nos está diciendo con el cuerpo es más concreto y más exacto que lo que nos está diciendo con palabras. Entonces, siguiente punto, el mundo de la comunicación. Sin comunicación no hay negociación. Esto es un concepto absoluto. Escuche y escuche atentamente. Esto se llama lo que los ingleses llaman active listening. Esto quiere decir que se llama escuchar activamente, no solamente oír, sino que escuchar activamente, realmente prestar atención. Escuchar con los oídos, pero escuchar con los ojos también. Esto quiere decir prestar atención al lenguaje verbal. ¿Qué es lo que la otra persona está manifestando? ¿Qué es lo que me está diciendo con los ojos? ¿Qué es lo que me está diciendo con la boca? ¿Qué es lo que me está diciendo con las manos? Ser visual, ser kinestético, ser auditivo, ser olfativo. O sea, ¿qué es lo que nos rodea? ¿Qué es lo que la otra persona está manifestando? Ser olfativo, porque cuando las personas se ponen nerviosas, están soltando, obviamente, olores particulares que demuestran que están nerviosos. Esto, obviamente, la sensibilidad que desarrollamos para esto nos hace mucho más capaces de leer la otra persona y su estado emocional. Y entonces, sí, estas son muchas formas de comunicación. Pero efectivamente, escuche atentamente. Hable para que se le entienda. Y esto no solamente quiere decir que tenga que usted vocalizar, sino solamente hable al punto. Hable a los efectos de comunicar la idea. No sea político. Sí sea correcto y sí sea, diplomático, sea elocuente, pero tampoco sea verborrágico, no le dé vueltas a la idea, no sea demasiado elaborado en sus palabras, simplemente comunique, no sea demasiado cortés a riesgo de simplemente no decir nada. Entonces comunique efectivamente, si usted tiene una idea, no procure o no tenga miedo tanto de ofender, que al final no comunica nada. Hable sobre usted, no sobre ellos. Si usted, como yo le decía anteriormente, comunica sobre lo que usted siente, lo que usted percibe, está haciendo dos cosas. Uno, comunicando sobre cómo usted percibe el proceso. Está usted posicionándose primero de tal forma de que es usted que está tomando la iniciativa. Se está posicionando como un líder. Y aquí es una gran ventaja que está tomando, porque usted está tomando una posición de fortaleza. Usted está demostrando que no tiene miedo. Y dos, está dando paso de que usted no tiene nada que esconder. Si usted es el primero de que simplemente toma la actitud de hablar con franqueza, con honestidad, usted está simplemente diciendo que no tiene nada que esconder. Usted está proyectándose con honestidad.
y entonces usted está dando la pauta de que el proceso se presta a ser transparente, lógico, concreto, y entonces se va a permitir la comunicación sin brotes, sin obstáculos, sin ningún tipo de actitudes cuestionables. Así que hable usted, hable primero y no hable de ellos. Pero tampoco porque no hable de ellos, porque si usted habla de ellos está presumiendo que asume, está asumiendo más bien. Y entonces es un gran error y está prestando a que se equivoque, puede causar malos entendidos y entonces automáticamente está postulándose a que hayan quizás momentos de tensión, momentos de incomodidad desde el principio. Y sobre todo, hable con propósito. Hable con propósito quiere decir de que hable al punto. No hable más allá de la razón de la comunicación. Hable con una lógica específica porque eso es obviamente lo que le va a permitir a usted comunicarse con mayor efectividad. Ahora, ejercicio 2. Preparémonos para negociar. Este es el segundo ejercicio que yo les comentaba. Recuerden el problema elegido, el problema de los desastres. Ahora, quiero que usted como facilitador, que veníamos hablando, quiero que dividan el grupo en dos subgrupos. Uno a favor y otro en contra del tema. Ahora, quiero que preparen la negociación por separado, utilizando el formulario preparado, formulario que preparó usted. Y quiero que presenten los argumentos al plenario y acercar las posiciones. El plenario es, obviamente, las personas que no han participado y que presenten las posiciones, de que obviamente prepárenlo a modo de debate. Y esto es justamente cómo usted lo tiene que manejar. Y entonces, obviamente, en base a eso, el argumento que sea más convincente. Esto es un excelente ejercicio porque les permite a ustedes formarse como argumentos, porque fíjense en la lámina anterior del mundo de la comunicación, va a ser una excelente forma que les permita a ustedes de hablar con propósito, hablar sobre usted y no de ellos, y entonces de que el plenario decida quién es el equipo de que ha ganado. Y esto es un excelente ejercicio de preparación de la negociación. No está directamente destinado a prepararlo para la negociación, pero sí está fantástico para prepararlo para hablar sobre cómo ser directo y cómo hablar con propósito, cómo hablar con entereza, cómo hablar a usted primero y cómo posicionarse como un buen orador. Entonces, una reflexión final, y aquí es justamente el punto que es interesante. ¿Cómo estamos? Digo, de salud bien, pero bueno, ¿cómo estamos preparados? ¿Cómo estamos preparados para negociar, por ejemplo? ¿Estamos preparados para la negociación o no? Esto es ante el ejercicio, ¿no? ¿En qué parte de la malla curricular pregrado se encuentran en la negociación? ¿Qué tipo de preparación han tenido? ¿De verdad estamos preparados? Estas son preguntas que tienen que hacerse siempre ustedes. Ustedes en cualquier negociación siempre tienen que realmente contemplar si están preparados o no. A veces están implícitamente preparados porque, como en cualquier relación, ustedes tienen algún tipo de conocimiento tácito o no de la relación, de la contraparte, y entonces ustedes pueden hablar con cierta propiedad de la relación o de la contraparte, o pueden hablar de la referencia de tal manera que puedan asumir ciertas características, hablar con ciertas perspectivas. Pero el tema es, ¿están realmente preparados o no? Nunca pierdan una oportunidad para prepararse para una negociación. Aunque sea una negociación de vuelta, de parejas, nunca pierdan una oportunidad para prepararse. A veces una preparación es simplemente cuestión de tomarse el tiempo para relajarse, para recapturar sus ideas, para tomar el tiempo y para pensar realmente cuáles son los motivos del argumento, los motivos del intercambio, del conflicto. A veces simplemente es necesario tomarse el tiempo para calmarse y pensar si es que realmente el conflicto ha escalado al punto que realmente requiere. Eso es una buena forma de prepararse para la negociación. Y entonces, si usted encara cualquier negociación con pleno conocimiento de sus emociones, preparado a ser criticado, preparado a encarar las críticas de la contraparte, preparado a escuchar, preparado a hablar con propósito, usted se garantiza que la negociación
vaya a encauzarse hacia una solución muy constructiva del problema. Ahora aquí una advertencia. Cualquiera sea la clase de negociación a la que nos enfrentemos, aquí sí digo cualquiera sea una negociación entre países, de guerra, o una negociación de corporativo, o una negociación de pareja, nuestra mayor y más grave desventaja es la falta de preparación. Si usted se encara a la negociación sin preparación, usted se presta a ser visto como una persona que no está dispuesta a capacitarse, dispuesta a respetar la contraparte, dispuesta a enfrentar el tema con la seriedad que merece, no está dispuesta a trabajar, a buscar una solución, o lo que es infinitamente peor, no está dispuesta a encontrar una solución al problema. Y esto es el tipo de actitud, si esto es el tipo de actitud que usted quiere reflejar, usted tiene que contemplar seriamente la forma que usted va a manejar las relaciones de cualquier índole en su vida, porque esto le va a afectar en absolutamente todos los tipos de negociaciones que usted maneje, porque recuerde que al final del día, aquí somos todos negociadores, y todo en la vida que hacemos, en todo, somos negociadores y todo es negociación. Hasta la próxima lección. Gracias.